Bueno, ahí se escucha bien. Espero que sí. Bueno, el profesor todavía no ha ingresado. Ok. Ya Sí, se escucha vamos a dar bien. inicio. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, Juan. señor. Sí. Listo, gracias. Bueno, dice, Espérame un momentico que voy a hacer algo. Tácate. Y ya, listo. listo, Juan, gracias. Bueno, chicos, voy a dar acceso ahora hacia el chat. Disculpen, ¿dónde está el chat? Ah, ok, ya. Para que puedan ya saludar si quieren. Mientras pues ingresa el profe y iniciamos la clase. Les recuerdo al final de la clase, como siempre, asistencia por el WhatsApp, por favor. Y les recuerdo que, ya que pues me acabo de escribir la tallerista, mañana taller con la misma tallerista de psicóloga, la psicóloga. Vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, entonces por favor de 9 a 12 para que asistan. Y ahorita pues les doy el aviso también por WhatsApp para que asistan por favor. Y pues vamos a ver, profe. Disculpen chicos, todavía no puedo empezar los videos que hicimos ayer para la plataforma de YouTube. Pues hay un inconveniente ahorita con esa cuenta, entonces pues voy a ver cómo hago para que ustedes puedan ingresar y tengan acceso a esos videos. No, es muy fácil. Todas las clases tienen un enlace donde queda la clase grabada. Esos enlaces se les pueden enviar a los chicos. Ah, los estudiantes pueden ver ese enlace. Sí. Cada vez Ah, listo. que se finalice una clase, la clase queda grabada en la nube y se puede enviar a todos, a todos los estudiantes el enlace. Ah, ok, necesito ese papel No de te entiendo, introducción. David. Ah, listo. No se puede ver entonces, chicos. Me parece que es mejor. Entonces, porque ahorita no tengo unas cuentas de YouTube en este momento para sus videos. Bueno, vamos a ver si alcanzan a ingresar. El profesor. No, no. Aquí estoy contando el Scrum. Ya. Listo, Está estoy bien. Sebastián. Ya. Listo, ya tenemos 16 conectados. Ya creo que ya podemos dar inicio. Sí, Listo. Listo, ya es que listo, estaba ya, muteado hace Listo, rato. Sebastián. Sí. Lo siento, es que estaba muteado y no podía desmutear. Vale. Buenas tardes, chicos. Buenas noches ya para todos. buenas noches. No, Wilman, sí, es que creo que David está fallando el micrófono. Sí, se escucha un poquito bajito. Acá se me escucha bajito. Ahí, mejor. No, ya está bien. Ahora sí, ya se escucha bien. Listo, perfecto. Listo, comencemos entonces. Ya les comparto pantalla. Listo. Listo, compartamos pantalla por aquí. No, dame un segundo, abro un archivo que les voy a compartir y ya. A ver.
Listo, chicos. Ahora sí. Voy a dejar abiertos los otros archivos de una vez y ya. Son varios. Listo, chicos, pues yo creo que empecemos por estas que son más importantes, me parece a mí, y ya se las comparto. Listo, comencemos por esto. Listo, chicos, ahí espero que se escuche. ¿Sí me escucha bien, David? Sí. Sí. Listo, perfecto. Listo. Lo siento, no puedo conseguir esta infografía, la tenía antes, pero me tocó conseguirla por otro lado. Y ya no estaba en muy buena calidad, pero bueno, espero que puedan ver. Sin embargo, pues les voy a ir explicando una a una. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar hoy es un poco de la comunicación digital, cómo funciona, no tanto el énfasis que hacíamos ayer en las redes sociales, sino los fenómenos, los diferentes tipos de fenómenos que vemos hoy día y que ya se han venido dando desde hace varios años después de este boom del Internet, el nuevo milenio, y qué tan importantes son hoy día para la comunicación digital y cómo la afecta. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de cyberbullying, sexting, grooming y phishing, que son como los 4 conceptos más importantes a tratar. ¿Listo? Van a haber varias recomendaciones, pero más que las recomendaciones, yo voy a hablar de qué es esto, de qué son estos conceptos y cómo surge. ¿Vale? Entonces prestemos atención a lo que viene. Listo, empezamos por el cyberbullying. Como ustedes lo saben, digamos que de unos años para acá se ha venido hablando del concepto de bullying, ¿vale? Y si lo extrapolamos al concepto cibernético, también se da. Ese es solamente aquello que tiene que ver con las redes sociales, internet, videojuegos online, etcétera, etcétera, para psicológicamente afectar a una persona, ¿sí? Entonces, el cyberbullying surge como una manera de acosar a las personas por su condición física, por algún tipo de discapacidad, por su manera de pensar, por diferentes aspectos que de alguna otra manera no ameritan o no justifican más bien este tipo de comportamientos. ¿Listo? El cyberbullying, ¿cómo se evita o cómo se reacciona a este tipo de situaciones? Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que nos está molestando por nuestra apariencia física o se comunica con nosotros a través de Facebook o de Twitter o de cualquier plataforma digital después de que, no sé, por ejemplo, subimos una foto y nos hace comentarios negativos, pues normalmente ese tipo de conductas las podríamos llamar cyberbullying, ¿vale? Y hay otro tipo de cyberbullying que corresponde a las amenazas graves, como de muerte. Sobre todo se ha dado bastante en países como Estados Unidos, de chicos, o incluso también en algunos países latinoamericanos. Un caso reciente, pues relativamente reciente en México, de estudiantes que no solamente que traspasa esa barrera, perdón, del cyberbullying y se convierte pues en una tragedia. Son como estos tiroteos que han ocurrido en Estados Unidos, en México también, que es el suceso que les digo reciente, y en algunas otras partes del mundo. Y eso se da principalmente por secuelas que quedan del cyberbullying o personas que tienen ciertos asuntos psicológicos, ciertos trastornos psicológicos y son víctimas de esto y no se hace como el debido seguimiento de parte de los padres o de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de falencia o más que falencia de ataque a la comunicación es el cyberbullying, ese acoso. De afectar a la otra persona psicológicamente, porque ya sabemos qué le molesta o qué le duele a esa persona para poder hacerlo. ¿Listo? Por eso es importante también tener un grado de seguridad pertinente en cuanto al uso que le damos a las redes sociales, nuestros nombres, nuestros números de teléfono, información muy, muy personal, pues es preferible evitar divulgarla, ¿vale? Ahora el siguiente otro fenómeno que es también muy común o es algo muy reciente, es el sexting. Sí, es el intercambio de fotos, videos, contenido erótico, también a veces el juego en el chat entre dos personas que pretenden simular una relación sexual de alguna manera a través de un chat, ¿vale? Se da más que todo en las redes sociales, Twitter, Instagram,
Facebook, en WhatsApp, que también se considera como una red social, es decir, toda aquella red social que permite el intercambio de mensajes, va a permitir el sexting. Ah, bueno, obviamente de archivos multimedia como fotos, videos, audios, etcétera, etcétera. ¿Listo? En esto, digamos que socialmente se ha convertido se ha normalizado esta práctica, pero no quiere decir que sea completamente segura. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Si también se educa a los jóvenes o a las personas en general sexualmente, esa educación sexual, o más bien el sexting haría parte de esa educación sexual. ¿Por qué? Porque ustedes ya bien lo saben, todo lo que yo hago en internet, ya en diferentes redes sociales, nunca es seguro, nunca está totalmente protegido. ¿Sí? Cualquier persona puede tomar mi foto y suplantar mi identidad. O como hicieron en el caso que les contaba ayer, las fotos de la chica que se tomó en la playa las subieron a una página pornográfica y miles de personas vieron eso con fines inescrupulosos. ¿Vale? Entonces, en ninguna red social se está seguro. Por eso es una práctica que sí se ha normalizado entre los jóvenes, entre parejas, etcétera, etcétera, pero que esos videos, esas fotos, esos audios puedan utilizarse de una manera que no es pertinente, ¿vale? Entonces aquí hay como unos tips o cómo evitar ser, no tanto víctima del sexting, sino llamémoslo eh, de las consecuencias que surgen a partir del sexting. ¿Listo? Dice, si compartes fotografías o videos a tu novio, pídele que no los difunda, ya que tú no harías con él, con los de él, o los de él, perdón, o los de ella. Esto es como lo más usual. Hoy día, como sociedad, lo que sucede es que las relaciones acaban o hay peleas entre los jóvenes y utilizan este tipo de prácticas que ya se dieron previamente como amenaza a las personas, pues, bueno, no sé, para que mantengan una relación o para que las personas hagan ciertas cosas o se dejen mandar, etcétera, etcétera, manipularlas, demás. Es muy común ver esto. Dice, continuamente respalda tus fotos o videos en tu computadora para que en caso de que pierdas el celular, las imágenes o videos no sean difundidos. Es exactamente lo mismo. Si yo tengo ese tipo de prácticas, lo que hago ese tipo de prácticas, lo que recomiendan allí es que guardes el contenido que tú tienes en el celular en caso de que te lo roben, pues para que no sean difundidos. Es decir, los guardo, los borro del celular y ya, listo. Lo mantengo en un lugar seguro, si la persona desea hacer eso. Entonces, lo más importante, chicos, tomar conciencia. Si ustedes desactivan, esperen los rayones para que no vayan las anotaciones, perdón, para que no vayan a empezar a hacer rayones. Si ustedes normalmente han visto a alguien o conocen a alguien o hacen parte ustedes de este tipo de prácticas, pues es ser conscientes, básicamente, porque esto es parte de la comunicación digital. La comunicación digital no es solamente cómo hablarles de, bueno, cómo se envía un correo electrónico, que sí, que lo vamos a hablar ahorita, o qué tipo de formalidad debería yo usar en un correo electrónico, cómo funcionan las redes sociales en cuanto a qué debo y qué no debo escribir, ¿sí? Como esas normas, entre comillas, llamémoslas, sí, básicas. Pero no es solamente eso. Cuando hablamos de sexting o cuando hablamos de grooming o cuando hablamos de este tipo de prácticas, eso es la comunicación digital, porque son casos más cotidianos, son cosas a las que somos más susceptibles, que sí, es importante hablar de cómo enviar un correo, cómo escribirle a un profesor o cómo escribir para aplicar un trabajo, etcétera, etcétera. Pero pues este tipo de prácticas que son muy usuales son importantes. Entonces continuemos. Toma conciencia, dice acá, antes de compartir una foto o video en las redes sociales, considera que permanecerán por un largo tiempo ante la mirada de miles de personas y que algunas de ellas podrían utilizar este material para hostigarte, lo que les decía, ¿sí? Tener cuidado con las cosas que suben, con lo que comparten, muchas veces se presta para malos entendidos o para que personas suplanten su identidad y los utilicen con otros fines, ¿vale? ¿Qué es el grooming? Probablemente no lo conozcan con ese nombre, pero ya es algo muy común y hasta ha salido en noticias aquí nacionales, que es ciertas acciones que una persona A lleva a cabo para ganar la confianza de persona B, con la que entabla una relación digital netamente por chat, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Listo? Entonces, esas acciones que lleva a cabo tal persona las hace con el fin de acercarse no solamente a la persona en términos de una amistad o de conocerla o de hablar o de compartir gustos, etcétera, etcétera, sino con la intención de abusar sexualmente. ¿Listo? Que digamos en primera medida lo primero que tiene en mente esa persona es eso, abusar sexualmente de la otra persona, pero primero pues debe ganarse su confianza. Es como un tipo, llamémoslo de estafa, ya vamos a ver otro tipo de estafa, pero una estafa que termina pues en ese tipo de tragedias sexuales o en abusos sexuales de una persona inocente. ¿Cómo evitar el grooming? Muchas veces ocurre que se conocen personas desconocidas por internet, ¿sí? De manera digital. Empiezan a hablar, tienen una que otra conversación, se llevan bien y pues llega un día que ambas deciden tener un encuentro, ¿sí? Y ahí es donde pues vienen las complicaciones, pues, porque yo no sé si ese perfil que yo estoy viendo es falso, es real, si esa persona que me dice que vive por donde vive es cierto o no, ¿sí? Si tiene la edad que tiene, si es un hombre o si es una mujer. ¿Ven? Ese tipo de situaciones son las que hay que analizar en caso de que ustedes tengan algún tipo de situación o se enfrenten a una situación parecida o conozcan a alguien que se enfrente a una situación parecida, ¿vale? Antes de continuar, revisen el chat, porfa, no se les olvide las personas que no están en el chat de WhatsApp. Sí, exactamente, Hermógenes, iba a dar ese ejemplo en un momento. Pero recuerden lo que les está escribiendo David, vayan al chat de WhatsApp y regístrense, porfa, no se les vaya a olvidar eso, los que no están, porque allí, ¿qué pasa? Allí también se publican los trabajos independientes de la hoja de ruta, que son voluntarios, pero que son también de práctica, y David les indica cualquier irregularidad o eventualidad respecto a las clases. Entonces se toma la asistencia también, allí también deben escribir su nombre para que se registre la asistencia. ¿Listo, chicos? Entonces, seguimos con el grooming. Normalmente estas personas se ganan la confianza y luego empiezan a escribir mensajes un poco más pesados o a hablar de las personas de otro tipo de, hablar con esa persona de otro tipo de temáticas más, llamémoslo, complicadas en el sentido de que pues, es una persona que no conozco, empezamos a hablar de temas sexuales, etcétera, 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 ¿sí? El uso de la cámara web, el envío de fotos y videos, que es lo más importante, lo de Tinder que nos dice Hermógenes, que son este tipo de aplicaciones, los encuentran, o sea, casi cualquier smartphone hoy día puede acceder a una aplicación de estas, por más, digamos, por de baja tecnología que sea, casi cualquier celular lo puede hacer, smartphone, obviamente. Y son este tipo de aplicativos de citas, ¿no? Tinder, Grindr, yo creo que se llama así, no recuerdo cuál es más, solo conozco esos dos, solo he escuchado esos dos, la verdad. Pero aquí no son tan comunes o tantos más bien, digamos como el más común es el que dice Hermógenes, que es Tinder. Entonces, eso es un ejemplo también muy bueno para analizar la comunicación digital y cómo ha avanzado esto de las relaciones que tenemos entre personas, no relaciones en el término que ustedes lo piensan como sexuales o amorosas, sino cómo interactuamos, ¿sí? Cómo nos movemos en el mundo. Y ahora pues resulta que no sé, no conocemos una persona por casualidad en la escuela o en la universidad o en el bachillerato o en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que lo que pasa es que no salimos o no queremos salir, sino descargamos una aplicación y vemos fotos de una persona que no sabemos si realmente es esa persona o no, y vamos diciendo que esa persona sí me gusta, esta persona no me gusta, esta persona sí me gusta, esta persona no me gusta, y así sucesivamente, hasta que, no sé, con una persona, boom, creo que se llama match, no sé, lo que sucede en Tinder, que es cuando dos personas se dan like y coinciden, entonces yo empiezo a hablar con esa persona, no sé si realmente sea lo que dice que es, si es la misma persona de la foto, si realmente quiere hacerme daño, es un juego de azar, ¿sí? No quiero decir que repudie totalmente esto y que no sea adecuado, no, porque muchas personas hoy día se mueven por ese medio, y no solamente para tener relaciones sexuales o no solamente para hacerle daño a otros. Es simplemente que tengan en cuenta que si usan este tipo de aplicativos, pues son libres de hacerlo, pero con muchísimas precauciones, ¿sí? Que pues hoy día nada de lo que tenga que ver con lo digital es confiable y siempre tienen que ustedes estar alerta o dispuestos a desconfiar de casi cualquier persona, ¿vale? Entonces, la última que era no enviar fotos, básicamente videos tuyos a contactos que no conozcan, ¿sí? Si conocen a alguien por Tinder o si conocen a alguien por una red social, Facebook, Twitter, lo que sea, es muy importante tener eso en cuenta, ¿sí?
por más, digamos, emocionante que sea una conversación o por más emocionante que sea estar hablando con una persona con la que supuestamente tienes algo en común, es importante que sean, que no sean incautos, que tengan muchísimo cuidado con lo que comparten y las fotos que envían, ¿vale? Y la última, que es el phishing. Esa la vamos a ver en otra imagen. Bueno, veamos la primero en este. Y tengo otra infografía que es para explicarles ya en profundidad qué es el phishing. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cyberbullying y demás. Listo, entonces, ¿qué es el phishing? Es básicamente la suplantación de identidad, ¿sí? El phishing se utiliza bastante para clonar tarjetas de crédito, clonar información muy personal de ustedes o para clonar, sí, esa información y luego estafarlos. No sé si ustedes ya hayan escuchado de ese tipo de llamadas que les hacen a ustedes y les dicen, no, tío, o sobrino, o hijo, o papá, me tienen acá retenido en no sé dónde y se tiene que enviar una plata para que me suelten, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿cómo llegan a esa información para hacer ese tipo de llamadas? A través del phishing. Y ya vamos a ver qué es eso del phishing y cómo funciona dentro de la comunicación digital. Resulta que nosotros también nos comunicamos bastante o nos movemos bastante por los correos electrónicos. Y ahora casi que cualquier banco nos da acceso a una aplicación digital para que tengamos en cuenta nuestras finanzas, ¿sí? Nuestros movimientos bancarios y demás. Entonces resulta que el phishing es una manera de acercar a una persona, de engañarla para que revele información muy personal, como nombre, cédula, dirección, teléfono, hijos, si es casado, si no, etcétera, etcétera. Y con la cual, pues, como les explico, se cometen fraudes. ¿Listo? Entonces revisemos, ya bueno, que tenemos el concepto, vamos a revisar otra infografía para ahondar un poco en el phishing. Ah, discúlpenme, este no es este. ¿Por qué se llama phishing? Y porque se parece a la palabra en inglés fishing, de pescar, de la actividad de pescar. Y es básicamente lo que hacen otras personas para, digamos, lanzan, es perdón, espérenme, ya les comparto la pantalla de nuevo porque no se ve. Listo, ahora sí. Buenas noches, Alfred. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el phishing o por qué se llama así? Porque es una metáfora de lo que significa pescar. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando pescamos? Lanzamos una caña con un anzuelo y esperamos que el pez muerda ese anzuelo. Exactamente hacen lo mismo los criminales cibernéticos con este tipo de correos. Lanzan correos masivamente a miles y miles de personas en las cuales saben que tienen relación con cierto banco o con cierta entidad financiera y a partir de eso, pues esperan a que empiecen a caer las personas o a comerse el anzuelo, hablando simbólicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa a través del phishing? Eh, um, Resulta que hay unas estadísticas que son preocupantes porque son correos muy, muy similares a los que enviaría un banco. ¿Sí? Pero pues acá hay unas acciones preventivas o las que envía una entidad financiera para que ustedes prevengan eso o no sean víctimas de robo o de suplantación de identidad. Porque normal, o sea, yo hablo de, ¿cómo se llama esto? De suplantación de identidad para robarte dinero o robar cuentas bancarias, pero no solamente se hace para eso, chicos. Entonces resulta que muchas veces toman esa identidad tuya y la venden a otra persona y resultas en algún momento de la nada con un crimen, ¿sí? Que tú jamás has cometido o con el que jamás has tenido relación, que puede ser un crimen gravísimo de algún intento de homicidio, hasta puede ser un crimen más económico, de evasión de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usan internet, si ustedes ya tienen alguna cuenta bancaria o si tienen datos personales que obviamente no pueden, no necesitan revelar en algún momento, no los pongan en sitios que no conocen. ¿Listo? Y no respondan a este tipo de correos. Ya vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces, normalmente lo que les dicen son estas 4 cositas que están acá, que es, por ejemplo, accede al siguiente enlace para conocer sus adeudos. Entonces, te dicen accede al siguiente enlace, no sé, de un banco, y te dicen ingrese su número de cédula o ingrese su número de cuenta bancaria, su contraseña, pero ustedes simplemente porque ven que dice Banco Colpatria o Banco Bancolombia o lo que sea, van y cliquen rápido y resulta que no era la página y ponen sus datos y ya los han puesto y ya tienen
pues el paso a seguir sería ir a bloquear la tarjeta ya después de que ustedes, o bloquear la cuenta, según lo que ustedes vean. Entonces, es toda esa comunicación digital, cómo se está moviendo y digamos, la lectura que ustedes deben hacer de ese tipo de correos. Es importante esa interpretación y desconfiar de todo, no hacer inferencias. Es el juego ya de lo que ustedes conocen del lenguaje, de la lectura, de inferir, de hacer críticas, pero ya desde un contexto más real y de situaciones en las que ustedes podrían estar en peligro, ¿vale? Otro tipo de anuncios que envían en dichos correos son presione y clic aquí para descargar su estado de cuenta, o dice multa por incumplimiento de obligaciones fiscales o obligaciones de impuestos, etcétera, etcétera. Evite sanciones, revise por favor el documento anexo, ¿sí? Asustan a las personas en ese caso, una palabra multa o evitar sanciones, ¿sí? Ese tipo de cosas crean pánico en la persona a quien se le envía el correo y dicen, bueno, pero yo qué es lo que debo, ¿sí? ¿Por qué me van a sancionar? ¿Vale? Entonces es lo que sucede normalmente. Entonces acá abajo tenemos unas acciones preventivas que podemos revisar para tener en cuenta qué es lo que podemos hacer como usuarios, ¿listo? De este tipo de plataformas electrónicas. Entonces lo que hacemos normalmente con lo que podemos hacer normalmente es revisar que sean instituciones confiables, ¿sí? Entonces, si ya antes nos han enviado un correo del banco, nosotros lo comparamos y miramos si es un correo del banco o no, porque bueno, aquí tiene el logo del banco, o normalmente del banco en un correo nunca me piden contraseñas, o nunca me piden mi nombre, nada, ¿sí? Ese tipo de situaciones. Enlaces sospechosos, ¿sí? Enlaces que son muy largos o que no tienen en ninguna parte el nombre del banco, etcétera, etcétera. O sea, le estoy dando este ejemplo con el banco, pues con que es lo más usual, pero puede suceder con en muchos otros contextos. Es para que pues entiendan el concepto de phishing. La autenticidad, lo que les digo, verificar, mirar si los correos que me envía el banco normalmente son así, ¿sí? No dar en clic en los enlaces, sino siempre lean, chicos, cada una de las instrucciones que tengan los correos para que ustedes eviten, porque nomás dando con el clic en un link, a veces se puede acceder directamente a toda la información que ustedes tengan en un computador, ¿vale? Entonces leer siempre los correos, sobre todo si son de bancos o de lugares donde ustedes están depositando su dinero, etcétera, etcétera. Sistema operativo. Pues estar actualizando el computador, pues si ustedes no les van a hacer pagar por eso, a un experto, etcétera. Verificar tus cuentas y pues estar en constante contacto con el banco para evitar este tipo de situaciones. ¿Listo? Como les digo, no es que se refiera únicamente, única y exclusivamente a un contexto bancario, sino que también es visible esto del phishing en otros contextos. O sea, el caso es que te suplantan la identidad. O sea, eso es muy importante en la comunicación digital porque no le puedes estar dando tus datos personales a cualquier persona y hay que saber cómo comunicarse o cómo entablar una conversación o comunicarse con otras personas en las redes sociales y en este tipo de plataformas como Gmail o los correos electrónicos. ¿Listo? Entonces, decálogo para el buen uso de las redes sociales. ¿Listo? La privacidad, sí. Si ustedes, que sería lo ideal, que las personas que no son sus amigos dentro de Facebook, que son usualmente familiares o personas muy cercanas a ustedes, no puedan ver el contenido que ustedes publican, sus fotos, etcétera, etcétera. Herramientas, sí, que ustedes utilicen herramientas de denuncia en caso de que, ay, perdón, vamos de uno a dos, lo siento, empecé por la izquierda. Las políticas de privacidad, sí, que es lo que está haciendo, a veces es tedioso o es engorroso ponerse a leer todo ese montón de políticas de privacidad que tiene Facebook o que tiene Twitter o que tiene Instagram, pero en ocasiones es útil para saber qué es lo que están haciendo con sus datos, ¿sí? Si los están enviando a algún banco de datos para que luego les envíen un montón de promociones o descuentos o cosas que ustedes no quieren o para que les vendan según sus intereses, porque las redes sociales no son solamente redes de personas que se comunican. Ustedes bien saben que ustedes escriben en el buscador de Google, buscan una vez, no sé, están interesados en una época de su vida en comprar una bicicleta, empezar a montar bicicleta. Buscan bicicleta, todoterreno, precios. Entonces les aparecen diferentes tiendas, les aparece Mercado Libre, les aparece una que otra cosa y eso hace parte también de la comunicación digital. Entonces, ¿qué hacen las redes sociales? En muchas ocasiones cogen esos algoritmos de lo que ustedes buscan y empiezan a bombardearlos, ¿sí? Empiezan a bombardearlos con eso en sus redes sociales. Si lo buscaron en Facebook o si lo buscaron en Google, normalmente eso está como entrelazado y empiezan a bombardearlos con imágenes o con publicidad de venta de bicicletas en Facebook, como para recordarles a ustedes que querían comprar una bicicleta. ¿Listo?
Entonces eso de las políticas de privacidad también es súper importante. Utilizar un lenguaje correcto y apropiado, siempre ser respetuoso en las redes sociales, eso pues suena obvio, pero cabe aclararlo, ¿listo? Los contenidos que compartimos, que no sean contenidos susceptibles, que probablemente no afecten esa susceptibilidad de otras personas, que muchas veces se dan redes sociales que comparten imágenes muy gráficas de accidentes o de algún acto terrorista, todo ese tipo de cosas, chicos, es preferible evitarlas. Bueno, al menos ya en Instagram y en Facebook ya hay ese tipo de filtros y digamos que se están poniendo las barreras necesarias, pero igual si lo ven, pues ser muy respetuosos con ese tipo de contenido. Que eso hace parte de una interacción pertinente dentro de lo que es la comunicación digital, ¿no? Porque es como si yo estuviera interactuando con una persona que, no sé, recién un familiar, y yo soy consciente de eso, recién un familiar tuvo un accidente, no sé, en una moto, en un carro, lo que sea, un accidente de tránsito, y no sé, yo cojo un celular y estoy viendo mi Facebook y veo que me aparece eso y yo me pongo a mostrarle a esa persona. Eso hace parte, o se lo reenvía a una persona incluso por chat. Eso hace parte de la comunicación digital, ¿no? De ese tipo de respeto, de los tipos de contenidos que compartimos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ser conscientes de la reputación online, que así como nosotros entre comillas, tenemos una reputación en nuestro círculo social, en nuestra esfera social de compañeros, estudiantes, profesores, compañeros de trabajo, familiar, toda esa reputación que tenemos en las diferentes esferas sociales, también hay la reputación online, ¿no? ¿A partir de qué? Pues de lo que ya les decía, de las cosas que, uy, lo siento mucho, de las cosas que compartimos, ¿sí? Del lenguaje que usamos del tipo de lengua o expresiones que usamos en nuestras redes sociales, ¿vale? Entonces hay que tener eso muy, muy en cuenta. Cabe recordarlo de nuevo, respetar a las otras personas, no promover los discursos de odio, de racismo, ¿sí? Si tenemos algún tipo de creencia específica, eso no quiere decir que podamos imponerla a la otra persona, pero sí podemos respetar las creencias diferentes a las nuestras, ¿listo? O nuestras maneras de pensar, ideologías, demás. Porque de eso también se trata en las redes sociales, ¿no? De ese tipo de diversidad. Dice, expresar sentimientos y emociones adecuadamente, a esto también me refiero, ¿sí? No sé, yo tuve, por ejemplo, que una persona tuvo algún roce o alguna discusión o no se lleva bien con las personas que son de determinado credo o que tienen diferentes tipos de ideologías políticas, pues entonces hay que expresar ciertas emociones o sentimientos frente a eso de manera adecuada, ¿listo? Siempre pues no atacando al otro, sino dando mi punto de vista y lo que yo soy y lo que yo pienso, más que atacar a la otra persona por medio de una red social, ¿vale? Gestionar apropiadamente la presión de un grupo o del grupo. Normalmente lo que sucede en las redes sociales es que a ti te presionan para hacer algo, ¿no? Pues ahorita, digamos, veámoslo con cosas sencillas, ¿no? Que ahorita está como muy de moda o en tendencia todo este tipo de challenges o desafíos de cualquier cosa, ¿no? De tomar una foto haciendo algo determinado, pararse de manos, vestirse de determinada manera, jugar a algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que la mayoría de ellos son inofensivos, pero hay muchos otros que no lo son, ¿sí? Entonces, ya hay personas que de pronto son susceptibles a eso y por estar en un grupo o por encajar en un grupo, realizan este tipo de actividades, pues no estando a gusto con ellas, ¿vale? Es para tener en cuenta eso, cómo manejar esa presión, saber que no necesito hacer cierto tipo de cosas o comunicarme de cierta manera a través de esos videos o de esos desafíos para poder encajar en un grupo, para poder ser parte de algo. ¿Listo? Reflexionar, lo mismo, reflexionar antes de publicar, si lo que realmente estoy publicando es veraz, si miramos si las noticias, por ejemplo, que publicamos, los videos, están dándome información veraz si se refiere, por ejemplo, a la noticia de algún hecho especial, histórico, demás. Y utilizar las herramientas de denuncia, chicos, eso es súper importante. Si acá vemos que debemos usar los contenidos de manera respetuosa, pero nosotros llegamos a ver algún contenido que aparece en nuestro Facebook al que somos susceptibles o al que son susceptibles muchas personas de nuestro círculo social, pues ¿qué hacemos? Denunciar ese tipo de contenidos, ¿no?
muchas veces se tratan de contenidos gráficos o de pornografía, bueno, etcétera, etcétera, que hay en las redes sociales. Y configurar la privacidad, lo que les digo. Listo, antes de continuar con la 10, veo que acaba de escribir Wilman, y leamos lo que nos dice. Dice, gracias a las redes sociales encontré lo que me apasiona, pienso que si eres consciente, evitas entrar en grupos de conversaciones, en grupos o conversaciones de conflictos, como los que lanzan críticas destructivas por diversión o grupos donde se propagan fotos ridiculizando a otras personas. Exactamente, exactamente ese tipo de contenidos es que me refiero, Wilman, gracias. Entonces, no solamente de personas o ridiculizando personas, sino y respetando la privacidad de otras, por ejemplo, cuando se comparten las fotos de algún accidente que son gráficas o se comparten las fotos de algún acto terrorista que también son gráficas, entonces no se está respetando a las familias o incluso esa misma persona que sufrió ese accidente o fue víctima de ese suceso. Ese tipo de actitudes son las que hay que corregir y sobre todo a lo último, que lo que les digo que lo que nos hace falta acá es recordar configurar la privacidad, ¿sí? Normalmente pues es lo usual o lo ideal, en mi caso lo digo personalmente, pues ya depende de cada uno, es que si tienen un perfil de Facebook o Instagram, pues quienes accedan a él sean solamente las personas que ustedes agregan y que no las personas que no son sus amigos, por ejemplo, en Facebook, no tengan la posibilidad de compartir sus fotos o descargar del contenido que ustedes publican, ¿sí? Incluyendo sobre todo las fotos, para que tengan eso muy, muy en cuenta, ¿vale, chicos? Entonces, continuemos. Ahora sí vamos a hablar un poco de la comunicación digital que se maneja a través del mail o correo electrónico. Esto ya les comparto de nuevo. ¿Esto no es? No, tampoco. Ah, sí, acá está. Listo. Correo electrónico. Bueno, más que la historia, eso que no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es hablar de las características y cómo funciona y cómo lo debemos usar correctamente cuando hablamos de un contexto familiar o de un contexto académico o de un contexto laboral, que es lo que necesitamos hoy día. ¿Listo? Bueno, chicos, pues la razón principal por la que usamos un correo electrónico y no un chat, por ejemplo, para enviarle a un profesor un trabajo o para una entrevista laboral es porque es ese tipo de formalidad, ¿no? Que viene desde mucho antes. El correo convencional o el mail, como lo llamamos también en inglés, se utilizaba antes para eso, ¿no? Para enviar requisitos, los requisitos que pedía una compañía, para poder entrar a ella y trabajar, para enviarle un currículum a alguien para poder acceder a algún tipo de educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces eso ha evolucionado, ya todo es un poco más sencillo y solamente tenemos que utilizar nuestro correo electrónico para enviar ese tipo de mensajes o ese tipo o crear ese tipo de interacción comunicativa con una empresa, con un docente, con un familiar que está en otro lado, en otro país, etcétera, etcétera. ¿Listo? También se nos da la posibilidad en este tipo de contextos tecnológicos adjuntar archivos, que es adjuntar archivos, de que pongamos imágenes, de que pongamos videos, de que pongamos documentos que son importantes, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de las características. Es económico en la medida que pues lo que necesitas es un dispositivo móvil, ya ni siquiera se necesita un computador gigante para que puedas tener un correo electrónico. Sí, muchas gracias, Orlinda. Yo lo recibí, muchas gracias. Y lo estuve revisando, ¿vale? Entonces, es económico en la medida que sí, necesitas solamente un móvil, un smartphone para poder enviar y recibir correos. Es versátil en la medida de que puedes enviar información a casi cualquier parte del mundo, a casi cualquier correo. ¿Listo? Multimedia, como les digo, que es multimedia, que podemos compartir fotos, videos, texto, tarjetas, documentos, ¿sí? Y demás. Ecología. Esto ha contribuido a un ahorro no en cuanto a la electricidad, pues porque se necesita electricidad para usar un celular o usar una tablet o un computador portátil, pero ya no se está, o sea, desde que surgió el boom de esto de la comunicación digital y los correos electrónicos, se redujo de alguna manera pues el uso de papel y de correo convencional, ¿vale? Entonces,
La accesibilidad es bastante sencilla. ¿Por qué? Pues porque tenemos correos electrónicos que nos permiten enviar correos de tipo educativo, de tipo empresarial, que los podemos utilizar para muchísimas cosas. ¿Listo? Entonces, esa es como la accesibilidad. Simplicidad. Cuando recién creamos un correo electrónico y no conocemos la plataforma, es ella misma que nos indica cómo se debe usar, cuál es la manera adecuada de usar esa plataforma. ¿Vale? Gráfico, en la medida que tiene bastantes iconos similares a cosas que conocemos de la realidad para poder ser usado. Entonces, no se convierte en algo tedioso de utilizar a la hora de redactar correo, de redactar textos. Listo, hablando ya de las partes un poco, tenemos un buzón, dirección, gestor de correo, hablamos de difusión, spam, estados y avisos. Los veamos uno por uno. Cuando hablamos de buzón, es la parte o la sección donde nos llegan los correos, los recibidos que se llaman en Gmail. La dirección es básicamente la terminación de ese correo. Si tenemos con la empresa que tengamos el correo, si la tenemos con Gmail, pues será @gmail.com, perdón. Si es con Yahoo, @yahoo.com. Si es con Hotmail, ahora es @outlook.com, etcétera. ¿Vale? Los gestores de correos. Listo, los gestores de correos son básicamente aplicaciones. En caso que yo tenga correos, por ejemplo, en Yahoo, en Gmail, en Hotmail, ¿sí? Y también un correo laboral aparte. Entonces son aplicativos que nos permiten gestionar varios de esos correos a la vez. ¿Listo? De nuevo, recuerden, por favor, les está escribiendo en el chat. Si les escribes porque hace falta gente que, que participe y que ingrese al grupo de WhatsApp, así que porfa no se les olvide, si él sigue enviando esos mensajes es porque no todos están allí. Entonces, ¿en qué vamos? En difusión. Listo. Entonces la difusión es algo importante a considerar. ¿Por qué? Pues porque yo puedo casi que enviar correos a un sinfín de instituciones, empresas, centros educativos, hospitales, ¿sí? A veces ya los trámites no hay necesidad de hacerlos en un hospital yendo hasta el hospital, sino lo que tú tienes que hacer es escanear tus documentos, escanear la orden del médico y te dan tu cita médica, ¿sí? O en el caso de empresas lo mismo. Más ahorita en el sentido de la situación en la que estamos, para que la gente evite salir para una entrevista laboral, se hace vía streaming o vía llamada, conferencia, como le quieran ustedes dar el nombre, o también para enviar los documentos, ¿sí? Me dicen, no, escanea tu acta de grado, escanea tu diploma de bachiller o escanea tal documento y nos lo envías a tal correo. Entonces ya este tipo de plataformas facilitan la comunicación, ¿listo? En ese tipo de contextos. Spam, ¿listo? Cuando hablamos de spam o el correo basura es todo aquel correo que, que detecta, digamos, la plataforma donde hay correos que se consideran no importantes, ¿sí? Que por ejemplo es un correo de donde tomaron datos, por ejemplo físicamente, que yo le di el correo a alguien y me están llegando muchos correos de allí, entonces ya la plataforma detecta que son correos no importantes porque yo nunca los abro y los va adjuntando en spam o basura, correos basura, que son muchas veces promociones o supuestas promociones que terminan en estafas, o también son usualmente invitaciones a participar de determinado centro educativo, determinado tarjeta promocional de algún supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso si la persona no lo abre, entonces se va convirtiendo en spam. Igualmente hay una opción de suscribirse a esa empresa que le están enviando unos correos y ya no lo hacen de manera masiva. Cuando lo hacen de manera masiva se descarta el nuestro. Ahorita les explico cómo, ¿listo? Estados y avisos. ¿Listo? Entonces, eso de estados y avisos quiere decir que casi que en cualquier momento podemos saber de nuestra situación financiera, como les explicaba anteriormente. Entonces, no sé, me llega el extracto de Colpatria, o me llega el extracto de Bancolombia, o me llega el estado de una cuenta que tengo en otro país, o etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el correo nos permite estar al tanto de eso. Digamos, si no existiera esto y estuviese, por ejemplo,
la comunicación solamente vía las misivas clásicas, el correo clásico convencional, pues yo tendría que esperar un montón de tiempo para poder saber cuál es el extracto de mi cuenta, qué es lo que he gastado, cuáles son los impuestos que me están cobrando. En cambio, si es al instante, un computador con tus datos hace eso automáticamente, te envía tu extracto de cuenta y demás. ¿Listo? La ventaja, pues ya las habíamos hablado desde las categorías, ¿listo? Bajo costo, velocidad, comodidad, ahorro de papel, se envían a cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera. Esto lo pueden revisar luego, yo les paso el link, pero pues ya son las cosas que hemos hablado, que hemos revisado, ¿listo? Bueno, acá vamos con las desventajas, cosas a tener en cuenta, lo del robo de información, el phishing, recibir virus, ¿sí? No solamente phishing para que te roben los datos y te suplanten la identidad, sino phishing para que accedan a tu computador y puedan dejarlo prácticamente inactivo o con algún tipo de virus. ¿Listo? ¿Se debe tener acceso a Internet? Bueno, sí es, digamos, en un país como el de nosotros, algo complicado porque hay personas, hay que ser consciente que hay personas en diferentes zonas del país que no tienen acceso a Internet, por lo tanto no tienen acceso a ningún correo electrónico para recibir información del Estado, por ejemplo, del gobierno en cuanto a ciertas situaciones o incluso de los noticieros. ¿Mm? Entonces no tienen, digamos, están como sesgados a recibir solo un tipo de información que probablemente sea un televisor o de lo que dijo otra persona, que el vecino, que es cercano a ellos y que tiene un televisor y que probablemente tiene internet. Entonces, en ese sentido hay desventaja porque no todos los países están preparados para esta revolución tecnológica y no todos los países tienen esa posibilidad de brindarle un acceso a internet a cada uno de sus habitantes. ¿Listo? Conocimiento, sí, se requiere un conocimiento mínimo de computación, de cómo usar un teclado, mouse, acceder a navegadores web, ¿sí? Todo ese tipo de conocimiento básico en informática. No se pueden enviar objetos físicos, solamente obviamente archivos digitales, pero el Internet sí nos sirve para, por ejemplo, empezar a crear trámites de ir a una empresa de mensajería y enviar un paquete. Entonces también sería una ventaja. Entonces, veamos esto. Ah, bueno, acá vamos. ¿Listo? ¿Cuáles son las partes de un correo electrónico? ¿Listo? Siempre hay un destinatario o unos destinatarios, persona o personas a las que se le envía un correo. El asunto, sí, que es esa descripción súper corta, nunca son descripciones largas. Por ejemplo, si ustedes van a enviar una hoja de vida, entonces se comete el error muchas veces de que ustedes en el asunto ponen hoja de vida y mi nombre completo, hoja de vida, Sebastián Danilo Valero Lesmes, fecha tal, de tal, de tal, ¿sí? O sea, como haciendo esa analogía con el correo convencional. Y eso pues no hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque ya el correo, la plataforma, automáticamente cuando llega el correo te dice la fecha en la que llega, la hora en la que llega, el nombre de la persona que lo envía y demás. Entonces, casi que lo único que hay que poner en el asunto es realmente el tema del correo o con qué finalidad se envía. Entonces, yo simplemente pongo documentos requeridos, documentos laborales requeridos. Listo, eso es todo. O yo simplemente pongo hoja de vida y ya está. El mensaje. Listo, el mensaje puede ser texto, puede contener algún tipo de formato, es decir, un orden en el que se escriban las cosas, pueden contener un límite de tamaño en cuanto a las imágenes que se ponen y demás. ¿Listo? Además de esto, siempre los correos se van a poner archivos adjuntos, como lo que yo les explicaba de lo que era un archivo adjunto. Puede ser un documento de Word, puede ser una imagen, puede ser un video, dependiendo de lo que se necesite en el contexto. ¿Listo? Siguiente. Esto es importantísimo, chicos. Esto lo ven bastante ustedes en los correos y probablemente no sepan qué es. ¿Qué es esto de CC y CCO? Copia de carbón y copia de carbón oculta. Cuando hablamos de esto, hablamos de herramientas opcionales. Sí, que ustedes envían un correo, entonces, no sé, ustedes trabajan en una empresa y esto de la comunicación digital, como ha cambiado tanto, ustedes necesitan decirle o confirmarle, o sea, algún método de que su jefe o la persona que está encargada de ustedes sea confirmada de que ustedes enviaron efectivamente un correo importante. Entonces, ¿qué es esto la copia de carbón? Eso, que le enviaron este correo aparte de los destinatarios a los que originalmente va, a su jefe o a su persona encargada para que él sepa que ustedes hicieron su labor o enviaron ese correo, ¿vale? Y básicamente la copia de carbón oculta es lo mismo, pero oculta, valga la redundancia, y solamente puede ver la persona de la copia que efectivamente se envió esa copia. ¿Listo?
Entonces acá tenemos un ejemplo, vamos a leerlo. Dice, Ana escribió un correo electrónico a Beatriz, su profesora, para enviarle un trabajo. Sus compañeros de grupo, Carlos y David, quieren recibir una copia del mensaje como comprobante de que se ha enviado correctamente. Probablemente porque Carlos y David hacen parte del grupo de trabajo. ¿Listo? Así que les incluye en el campo de CC. Por último, saben que a su hermano Esteban también le gustaría ver este trabajo, aunque no forma parte del grupo. Así que le incluyen el campo CCO para que reciba una copia sin que los demás se enteren. Probablemente pues porque su hermano quiere saber que ella está siendo aplicada académicamente y que está enviando sus trabajos a tiempo, ¿vale? Pero pues no hay necesidad de ni que Carlos y David, e incluso ni que la profesora lo sepan, ¿vale? Entonces, Beatriz recibe el mensaje dirigido a ella, sale en el campo para y ve que Carlos y David también lo han recibido. Carlos recibe un mensaje que no va dirigido a él, pero ve que aparece en el campo CC y por eso lo recibe. En el campo para sigue viendo Beatriz. ¿Listo? Entonces es como la diferencia. Carlos recibe el correo, pero pues el correo efectivamente no es para él, sino para que él se entere que hay una copia del correo en su correo. Entonces dice acá, David, igual que Carlos, ya que estaban en la misma lista, CC, Esteban recibe el correo de Ana, que está dirigido a Beatriz, ve que Carlos y David también lo han recibido, ya que sale en el CC, pero no puede ver a él mismo ninguna lista, cosa que le extraña. Al final supone que es Ana la que le incluyó en el campo de CSO. ¿Listo? Entonces hay otros campos, ¿no? Normalmente, bueno, recibimos un correo y ¿qué hacemos con eso? Hay ciertos conceptos que debemos tener en cuenta. Entonces, campo reply to o responder. Entonces, allí también podemos aplicar esta opción, dependiendo si es un correo laboral o si es un correo de una docente, para responderle y preguntarle por dudas que tenemos acerca de algún trabajo, acerca de alguna actividad, ¿sí? De algunas fechas. Ese campo es básicamente para eso. El campo date, que refiere a fecha y hora del mensaje, que es cuándo se envió, en qué día se envió y demás. ¿Listo? Entonces hay otros campos, pero pues no vamos a abordar en eso porque ya son más cosas específicas o muy técnicas. ¿Listo? Ahora vamos con el encabezado. ¿Listo? La cabecera del mensaje normalmente se muestra resumida, que tiene que ver también con el asunto, ¿sí? Y acá hay un esquema muy práctico de cómo enviar un correo. ¿Listo? Por acá. Disculpe. Acá está, listo. Acá está, listo. Esto es en lo que quería hacer énfasis. Espérenme un segundo. Listo. Cuando envían o reciben un correo, ustedes tienen las siguientes opciones, que son las opciones más básicas para controlar su correo electrónico, ¿vale? Que son responder. Entonces responden a la persona que ha enviado el correo, tienen esa opción, o reenviar, que esto de reenviar hace muchísima referencia a que ustedes recibieron un correo de la profesora, pero de pronto su compañero Carlos no lo recibió y también iba dirigido a él. Entonces lo que tú haces es tomar ese correo y lo reenvías con exactamente la misma información, no se modifica, simplemente se le añade un fragmento de texto que dice que ha sido reenviado y pues se lo envías efectivamente a tu compañero Carlos. ¿Listo? Entonces, tenemos el último, el de marcar como correo no deseado. Si me empiezan a llegar muchos textos o correos relacionados con alguna promoción, con algún tipo de publicidad que yo no quiero, simplemente lo empezamos a marcar como spam. Ya les voy a explicar cómo funciona eso y cómo lo hacemos en el correo, súper rápido. Esto, archivar, que es cuando tú guardas tu correo en otra parte, simplemente no lo borras, pero no lo quieres tener en la bandeja de entrada. Efectivamente borrar, los borras una primera vez y se van a una carpeta de borrados y si ya los quieres borrar definitivamente, vas allí y los borras. ¿Listo? Mover carpeta o añadir etiquetas. Entonces, por ejemplo, te envían correos de diferentes lugares. Te envío correo en familiar por una parte, te envío un correo Cuepa por otra parte y te envío por otra parte, no sé, un correo del profesor. Entonces, tres tipos de correos. Entonces, a uno, por ejemplo, le puedes poner la etiqueta de la materia del docente, inglés o español. A otro le pones la etiqueta de Cuepa y a otro le pones la etiqueta de familia. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Listo? Entonces voy a explicarles súper rápido cómo funciona aquello de los correos y cuáles son cada una de las partes en pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Listo, entonces acá tenemos
todos los correos que me han llegado de trabajos de ustedes. Entonces vamos a ver uno, por ejemplo, uno que me envió Karen como copia de que, una gestora académica copia de que les indicó a ustedes, bueno, otro grupo de la mañana, que me enviaron el correo, ¿sí? Que enviaron el correo con ciertos datos o ciertos trabajos, ¿sí? En este caso eran unos trabajos que yo había dejado para el área de inglés. Entonces vamos a recibidos. Esta sería la zona del buzón, donde me aparecen todos los correos. Si yo quiero marcar uno con etiqueta, si tienen Gmail, simplemente van acá, más, entonces nueva etiqueta. Ustedes crean una nueva etiqueta, le ponen un nombre, como les digo, ¿no? Entonces, no sé, inglés, ¿sí? Entonces, simplemente cuando sepan que un correo es del área de inglés, entonces acá, por ejemplo, este dice trabajo de inglés. Entonces, yo simplemente le doy clic derecho, etiquetar como, y lo añado en inglés. Listo, y entonces acá yo voy a saber qué son los trabajos que me están enviando los estudiantes de inglés y los voy marcando para no confundirme. Luego, por eso, cuando ustedes buscan, entonces yo busco Cuepa, me va a aparecer esto. Sí, me van a aparecer como prioritarios estos correos. Entonces ya sabemos que ya nos lo separa Gmail en promociones también. Entonces ya como ven acá no tengo nada de promociones, sino las tengo todas acá. Todo este spam de promociones que no quiero ver, las tengo en una opción aparte. Entonces cuando redactamos exactamente lo mismo. Ya vamos a redactar. Veamos entonces el que me envía, por ejemplo, Karen. ¿Cómo viene? Entonces viene este el formato. Ella no me escribe absolutamente nada, sino simplemente un reenviado de los chicos que hacen la entrega de su trabajo. Entonces, como viene con una identificación, quién es ella, Karen Carmona, de Cuepa EduTech, y los datos de contacto de allí para saber que realmente es un correo verídico, junto con los archivos adjuntos, que son estos, que son cada uno un documento de Word. ¿Vale, chicos? Eso es básicamente. Y aparte tenemos las opciones que les comentaba, la de reenviar, si quiero yo enviar constancia de esto a alguien más, o por si alguien más lo necesita, y la de responder. Entonces yo puedo responderle acá, respondo, Karen, muchas gracias por la información, recibo los trabajos, confirmando siempre que los recibo. ¿Listo? Entonces yo creo que la otra clase ya vamos a ver, o sea, estas son como las partes del correo electrónico para la comunicación digital. Ya en la próxima clase vamos a ver la redacción de un correo electrónico si se trata de una entrevista laboral, para una entrevista laboral, perdón, o a acceder a algún tipo de empleo, o un correo académico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cada uno de esos ejemplos. ¿Listo, chicos? Entonces yo creo que terminamos por hoy y no sé si David quiere añadir algo. No, profe, ya, yo creo que ya, pues, para lo de siempre, muchachos. Ahorita la asistencia, como siempre, nombres completos, y ahí agregué el link de WhatsApp para los que no están todavía metidos en el grupo de WhatsApp, ¿listo? Y pues nada, nos vemos ya a mañana, taller de 9 a 12 de la tarde, con la profesora, la psicóloga. Entonces, los espero, yo veré, pues, asistan mañana y participen. Y creo que no es más. Sí, no, no es más. Listo, listo, David. Gracias, profe, y gracias, Juan. Bueno, pues, Listo, que luego, estén bien. buen fin de semana. Igualmente.